Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues aquí yo muy contento en el programa de eh, Gaceta Catalana presentando la noticia. Pues el día de hoy tengo algo para ustedes, algo que quiero presentarles sobre unos escritos que había hecho y que pues se me hicieron muy oportunos para ustedes, porque resulta que en este momento, ¿verdad? Surgen cosas, se ha meneado un poco la perdón, la cámara, ¿verdad? Surge motivos por los cuales tengo que decirles eh, sobre los acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Eh, pues empezamos aquí con mucho frío, demasiado, las temperaturas demasiado bajas, ya sabéis, eh, problemas, de verdad, que existen en ciertos países cercanos, sobre todo Ucrania, ¿verdad? No sé cómo le van a hacer, hay muchos problemas, hay frío, no hay modo de calentarse, no hay muchos víveres, comida y demás, ¿verdad? Se viene situación difícil para ellos y para ciertos países, ¿no? Que sus gobiernos, ¿verdad? Auspiciados por Estados Unidos, pues que este país de Norteamérica, Estados Unidos, ha manipulado, ¿verdad?, a la OTAN de tal modo que se han vuelto ciegos los señores y no ven que la cuestión es contra ellos mismos, porque perdrán sus propios pueblos, son los que van a sufrir. Todo por tratados que deben disque de cumplir y proteger a Estados Unidos, pero eso ya cada pueblo decidirá qué hacer con esos gobiernos, ¿verdad? Quitarlos o dejarlos, no sé. Eh, yo pienso que va a llegar el momento en que los van a tener que quitar por la fuerza, porque no es posible seguir así. Pero en fin, yo por mi parte, pues parece que me encuentro muy bien todavía, estoy bien, ¿sí? Hace frío, pero no tengo problema alguno. Bueno, pues como les iba diciendo, aquí en Gaceta Catalana, ¿verdad? Eh, la noticia, el relato, ¿verdad?, que traigo hoy, así le he puesto el relato del comandante Marcos y el financiamiento del movimiento, ¿sí? Porque esto es muy interesante, sobre todo para aquellos que no hayan vivido aquello, para aquellos que no me recuerden o que no en su momento no se hayan interesado en todo esto, porque esto arrastra más, ¿eh? Viene, en este momento les voy a platicar sobre lo que es el movimiento del ejército, ¿verdad? Bueno, disque ejército, ¿no? Del ZLN, ¿no? El ejército que le llaman, ¿no? El ejército zapatista de movimientos, ¿cómo se llama? Eh, ya como que se me olvidó lo que quieren decir sus siglas, sí,
este, el, eh, ay Dios, bueno, la cuestión es esa, ¿no? De que el ZLN es un movimiento, ¿no? A través de las selvas de Chiapas, ¿verdad? Disque, porque se quedó ahí en un disque protegiendo a los autóctonos del lugar, ¿no? Porque debemos recordar de que esto ya viene arrastrando mucho tiempo, ¿no? Desde tiempos de la conquista, ¿no? Para acá, en los que los lugares de California, ¿verdad? Texas y demás, pues eran tantos que no estaban muy bien ocupados y que se les hacía tedioso a los gobiernos de México sostenerlos o tenerlos ahí, por lo cual los aprovechados de Estados Unidos pues obligaron a vender, y estos viendo la oportunidad pues lo hicieron, ¿no? Lo mismo pasó con en el sureste de México, ¿no? En el sur de la República con Guatemala, porque debéis de saber que así Guatemala estaba a cargo de Chiapas, ¿sí? Incluso de Belice, pero también estaba en México, Panamá, Nicaragua y otros lugares, ¿no? Que quizás la gente no sepa o no recuerde o no se haya enterado, no sé, pero todos esos lugares estaban dentro de la República Mexicana y que dejaron ir, ¿verdad? Y dejaron ir porque pues eran lejanos y no les interesaba mucho porque no dejaban dineros, ¿sí? Y los conservadores lo que querían era eso, ¿no? Dineros, como siempre, ¿sí? Bueno, pues el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ustedes sabéis muy bien que pues todo esto es un escrito, ¿verdad? Y diálogo al estilo de un servidor, el de Armendi, ¿no? Y les comentaba, ¿no? Que el día de hoy pues voy a relatar, a relatar algunos hechos ocurridos a través de lo que es la historia, ¿no? Acontecimientos de los cuales he estado enterado y que además he sido testigo en muchos de los casos, ¿sí? De lo que yo voy a hablar en este momento. Empezaré por algunos ayeres en aquellos oyes, ¿verdad? Bien, el nombre de Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias subcomandante Marcos, y que corresponde, según el propio Rafael, ¿verdad?, a un supuesto compañero, perdón, el cual falleció y que por mera costumbre, ¿verdad?, de ellos tomaban dos nombres de los compañeros ya caídos o muertos para perpetuar su nombre por la razón de poder continuar su lucha. Pues repito, ¿no? Según él, por ese motivo, ¿verdad? Toma el nombre de Marcos, ¿verdad? Y por ende el sobrenombre de subcomandante, ya que jamás, ¿verdad?, él tuvo una formación militar que le licenciara el dicho rango, ¿no? El dicho rango. El señor Rafael Sebastián Guillén Vicente nació el 19 de junio de los 1957 en
en un lugar llamado Tampico, perteneciente al estado de Tamaulipas, en México, ¿verdad? Bueno, él tuvo 8 hermanos y bla, 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 su papá, su mamá, pero una de sus hermanas, bueno, varios, ¿verdad? Pero en especial una, hermana de Rafael, es Mercedes Guillén, que quizás hayan oído mencionarla, ¿no? Quien funge, ¿verdad?, como miembro activo del partido PRI y que desde luego pues ocupa varios, o ha ocupado más bien varios cargos importantes en lo que es el estado de Tamaulipas, ¿sí? Porque debéis de saber que el comandante Marcos, ¿verdad?, que no es otro que Rafael Sebastián Guillén Vicente, nació ahí, ¿no? En lo que es el Tampico, ¿no? Tampico, ahí nació. Mira, este hombre, ¿verdad?, exalumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues ya después maestro de la unidad de Xochimilco, ¿no?, de la UAM en la Ciudad de México, ¿sí? Se dice que es uno de los primordiales ideólogos, así como uno de los líderes, ¿verdad?, del grupo armado y comandante militar del ejército zapatista, ¿no? De Liberación Nacional, ya me acordé. En cierta ocasión, allá por los 1994, hubo una ofensiva, ¿verdad?, en la cual él estaba ya involucrado en este movimiento, ¿no? Y por supuesto, pues el paramilitar ya en ese entonces, comandante Marcos, fue todo esto, se armó, ¿no? Intentó tomar, ¿verdad?, 7 cabeceras municipales en lo que es el estado de Chiapas, en México. Él demandaba justicia para todas las comunidades, perdón, discúlpenme por la pronunciación, ¿no? Ya sabéis que no se me da bien. Él pedía, ¿verdad?, un trato bueno, un trato justo, pues para todas las comunidades autóctonas, ¿no? Bien, si hago un paréntesis, mira, si pronuncio mal, si cambio nombres o cambio fechas o cambio un poco esto, les ruego me disculpen, pero como sabéis, el Alzheimer, pues a veces hace estragos en la persona, ¿no? Sobre todo con su mente, pero tenemos ratos de lucidez y es cuando podemos nosotros reconocer y hablar perfectamente bien lo que sabemos, ¿verdad? Sin lugar a dudas equivocarnos, no. Jamás. Cuando estamos lúcidos estamos perfectamente bien. Así que yo les suplico, me disculpen si es que yo cometo algún error. Para eso están vosotros, ¿no? Para mandarme mensajes y corregirme. Y yo con mucho gusto se los agradecería. Bien, como les decía, a este hombre, ¿verdad?, se le conoce ciertas prácticas intelectuales, así como literarias, ¿verdad? También buena habilidad en los medios de lo que es la
la comunicación, pues, por solo ponerles un ejemplo, pudo él publicar en el periódico La Jornada, y ya después, ¿verdad? En lo que fue un blog del EZLN, ¿verdad? Ahí, eh, mira, siempre este hombre, ¿no? Con el rostro tapado por un pasamontañas, ha ido él recorriendo lo que es parte del mundo, ¿verdad? Dejándose ver como si fuese un símbolo de, pues, de resistencia, pues, ¿no? Hubo un tiempo en el cual él tuvo estadía en lo que es la España, ¿sí? Aunque fue muy breve, ¿sí? Y fue en lo que es la Barcelona. Trabajó allí en una empresa que quizás ustedes ya hayan escuchado, sobre todo los viejos, ¿verdad? Ya hayan escuchado aquí en México también, porque aquí en México también tenían presencia de esas empresas aquí en México, ¿no? Se llamaba o se llama más bien el Corte Inglés, ¿sí? La cuestión es de que ahí, en dicho lugar, hubo toda una conferencia y fue para los ejecutivos de la mercadotecnia y desde luego que para los ejecutivos de lo que son las ventas, ¿sí? Y allí afirma con alta voz, ¿verdad? Y pide justicia declarando que ojalá los mexicanos pudiesen amanecer sin soñar y convivir y amar, ¿sí? Eso es lo que él decía, que los mexicanos ojalá algún día pudiesen amanecer, ¿verdad? Despertar, pues, sin soñar con vivir y amar. Que ese vivir y amar fuera real y no un sueño. Eso es lo que él declaraba en esas palabras en ese momento, ¿sí? Mirad, todo esto pasaba por el hecho de que fue afectado por la masacre del 68, ¿no? Y es que no solo él vivió o se vio afectado, ¿sí? Sino muchas personas más, claro, claro que sí. Yo no digo que no fuese eso un acto vil, porque pues sí, sí lo fue, pero como siempre, ¿verdad? La verdad calla y hasta se oculta. Pues todo esto se lo tienen que preguntar, ¿verdad? Por si quieren saberlo. Perdón, por si quieren saber más, ¿no? Pues pregunten a los gobiernos, ¿verdad? Del PRI en esos oyes, ¿no? Y por qué no también al mediador, porque había un mediador de la paz de Estados Unidos que vino a México, ¿no? En ese momento del movimiento del 68, Henry Alfred Kissinger, ¿sí? Y por supuesto, pues, que al presidente de Estados Unidos en esos oyes, ¿verdad? Richard Nixon, ¿sí? Por cierto, un anticomunista empedernido, ¿no? O más bien, más claro, ¿verdad? Despiadado, ¿sí? Un anticomunista despiadado, ¿sí? Ah, ah, Pregunten a Luis Echeverría y a José López Portillo, pero sin olvidar, ¿verdad? También, sin olvidar a ese grupo de hombres, los cuales se mandaron, ¿verdad? Un día a Estados Unidos para su formación y adiestramiento, ¿sí?
Pues conocidos como los halcones, ¿no? Los cuales mandaron traer con toda prontitud para poder someter a los estudiantes al Faust, ¿sí? Claro, sin olvidar al presidente de Sosoyes, ¿no? Que es el licenciado Díaz Ordaz. Esta es una historia muy especial, que no sé si ya se las he contado, ¿no? Por ahí la tengo, esa historia, la viví, carne propia, este asunto de Kissinger, ¿verdad? En el gobierno con el licenciado Díaz Ordaz, ¿verdad? Y todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que pasó ahí, del 68, todo ese movimiento lo conozco bien. Estuve, y no estuve en las calles, estuve dentro. Sé perfectamente bien lo sucedido y por qué. Vosotros creéis que solo son los personajes corruptos, ¿verdad? Y traidores a la patria, ¿no? Pues no, todos están, todo esto, todos estos movimientos están auspiciados por Estados Unidos, ya que les da grandes cantidades de dineros para mantener al país en la penumbra y la bancarrota, ¿sí? Y así, pues, poder sangrar y ocupar poco a poco y sin sentir al país. Como está pensado en Perú, ¿no? Y Argentina, por ejemplo, y como tanto, ¿verdad? Y como tanto han luchado por derrocar al gobierno de lo que es El Salvador, ¿no? Junto con su presidente Nayib Bukele, ¿no? Y hasta el gobierno, fíjense, nada más, han querido tumbar los Estados Unidos, hasta el gobierno de la 4T de México, ¿no? Y hasta su presidente Andrés Manuel López Obrador están luchando por sacarlo, porque pues ellos viven del comercio y sus factorías, ¿verdad?, están en todo el mundo, y así de ese modo quieren gobernar el mundo por medio de los dineros de las factorías, del comercio, y manteniendo muertos de hambre a los pueblos, no dejándolos crecer, no dejándolos aprender, no dejando que su inteligencia avance, porque de lo contrario ellos ya no podrían gobernarlos tan rápido, ni tan bien, ni tan cómodo como lo piensan, ¿sí? Porque, como siempre les he dicho, ¿no? Su pensamiento de estos estadounidenses es América para los americanos, ¿sí? Ellos se autonombran americanos, se sienten que ellos son los americanos, ¿sí? Y el mundo, y han hecho, engañado al mundo, han hecho conocer que Estados Unidos es América, y cuando se habla de América se habla de Estados Unidos, y no, esa es una vil y asquerosa mentiras, eso no es verdad. No sé por qué la gente dice, es que los americanos son todos los personas, ¿verdad? Todos las personas que viven en el continente americano, que forman países, muchos países, ¿sí? Son latinoamericanos, todos son americanos. Ellos no, ellos vinieron de Inglaterra, porque ahí en la Gran Bretaña estaban, como ya les he dicho 1000 veces, estaban destinados al patíbulo, porque eran gente mala, gente que merecía morir, gente corrupta, mala, asesina, ladrona, etcétera, 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 y más etcéteras, ¿sí? Vinieron aquí y se llaman americanos, y no es cierto, son sajones,
de la Sajonia y de la Britania, y luego han venido de otros países distintos a poblar Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces es un revoltijo que ya ni se sabe, pero que en sí, en su esencia, son asesinos y ladrones. Bueno, pues bien, como yo les decía, que el señor Rafael pues fue afectado por los hechos del 68 y que tiempo después se unió a un grupo, ¿verdad? Porque antes había estado en los maoístas, ¿no? Pero después se unió a un grupo, ¿verdad? A un grupo llamado Zapatistas. Pero poco más tarde tuvieron contacto con ciertos autóctonos de Chiapas, ¿verdad? En México. Todo esto lo cambia de rumbo, ¿verdad? Al señor este. Y define su ideología hacia el marxismo, ¿no? Pero no de Marx, sino de un marxismo de un hombre italiano, ¿verdad? Llamado Antonio Gramsci, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es que no recuerdo su nombre, pero es Antonio Gramsci, es Gramsci. Mira, el paramilitar subcomandante Marcos siempre ha negado su nombre. Le han preguntado 1000 veces y él niega el nombre. Se sobreentiende que para proteger, esto es para la familia, ¿no? La protección de la familia. Y como un intercambio, ¿verdad? Su familia igual lo niega, pues por asuntos de seguridad o incluso podría ser más bien, ¿verdad? Porque así lo creo yo, de teatro, ¿sí? Porque nunca, de los nunca, se ha tocado a su familia. Como, por ejemplo, es que esto es muy largo porque se involucra tanto la historia en esto, asquerosas cosas que suceden, ¿no? Como fue el caso de Genaro Vázquez Rojas, ¿sí? Lo tengo muy presente. Pues su esposa, la maestra Chelo, ¿verdad? A la cual sí persiguió el gobierno, a la que torturó en el campo números 1, ¿sí? Ahí, y con el fin de que hablara. ¿Cuál era el movimiento que seguía? ¿Dónde se escondía Genaro, verdad? Porque debéis saber que ellos pues son de Guerrero, y que en Guerrero pues es un lugar selvático, es una sierra, hay cuevas, ¿verdad? Ríos subterráneos, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Ahí entra una cueva y sale en otro lugar. Por ejemplo, entran en Guerrero y pueden salir en Michoacán. Y luego hay ríos subterráneos que los llevan a otras salidas muy distintas y diferentes, alejadas, ¿sí? Está lleno de ríos y de cuevas y que se conectan entre unas y otras, ¿sí? Que se puede perder cualquiera si no las conoce o si no ha estado ahí mucho tiempo. Entonces ellos, cuando el gobierno los perseguía, porque los perseguía, a ellos sí, al comandante Marcos no, a ellos los perseguía el gobierno. Y ellos entraban en una cueva y salían en otra, o se metían en los ríos profundos, ¿verdad? En los ríos subterráneos y entraban aquí y salían por allá, ¿no? Entonces, ¿cómo se les perseguía? Estaba muy difícil, ¿no? Y luego en ese tiempo que no había...
no había, no había tecnología, ¿no? Para poder ubicar y todo eso, ¿no? Todo eso pasaba, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, ¿no? Lo de Genaro Vázquez, ¿no? Que lo de la maestra Chelo, ¿no? O Consuelo, pues. A ella, hablaban con ella y se la llevaban presa, ¿no? O como raptada, pues, ¿no? Con el fin de que hablara, y dijera, ¿no? De dónde se mantenía, cómo se mantenía, quién otorgaba los dineros y demás. Pero como ella no hablaba mucho de esto, la colgaban boca abajo como una res, ¿verdad? Como cuelgan a las reses, pero desnuda, ¿sí? Cogían, porque eran crueles, cogían el cigarro que fumaban y le quemaban los genitales, ¿sí? Para que hablara. Y le quemaban también los pezones. Cosas crueles y malvadas. Cosas que los gobiernos del PRI, porque gobernaban ellos, ¿sí? Estos gobiernos callan y enmudecen y jamás dicen todas esas cosas. Tampoco les van a decir que en el 68, ¿verdad? Hubo muchos muertos, demasiados, y que había una ciudad de Tlatelolco de nombre, ¿verdad? Edificios grandes que usaban toboganes para las basuras, ¿sí? O sea que si él vivía en el tercero o cuarto piso, ¿verdad? O sexto, salía de su departamento, iba a las escaleras y junto a las escaleras había un tobogán. Lo abrían y metían la bolsa de la basura y lo dejaban ir. Entonces recorría el tobogán, bajaba y llegaba a los contenedores de la basura. Entonces llegaba la basura y se llevaba a los contenedores y dejaba otros, ¿sí? Era el cotidiano, ¿no? Ahí, entonces, entran supuestamente el ejército, ¿verdad? Entra, buscan en el closet, bajo de las camas y todo, porque rompen, si no abren, tiran la puerta. Entonces entran y buscan y ven a los chamacos, porque eran chamacos, eran estudiantes, eran chamaquitos, chamacos. Entonces entran, los agarran, los matan, los golpean, los hieren, y cuando creen que están muertos y no están muertos, cogen y los avientan por los toboganes a los contenedores. Después los sacan y se los llevan en camiones, se los llevan al campo número 1, a los quematorios, ¿sí? Ahí los queman, los incineran y los desaparecen. Otros tantos se los llevan a, ¿cómo se llama? A donde está el juez calificador y el secretario y todo eso, ¿no? Delegación, ¿no? Sí, delegación. Se lo llevan a la delegación y los apilan todos. Eso pasó allá por las Lagunillas, por ahí. Por las Lagunillas, ahí pasó. Y entonces en las banquetas, porque estaba sobre el eje que hoy es un eje, no creo que se llama Norte 1, algo así. Y sobre el eje está la delegación esa, y ahí apilan uno sobre otro a los muertos, ¿no? Para que lleguen los camiones y se los lleven, pum, inventariados, disque inventariados. Pero unos estaban vivos, ¿sí? Unos no estaban muertos.
uno, estaban vivos, y entonces llegan los camiones y así heridos se los llevan. Llegan y así vivos los queman en los crematorios. Fue horrible eso. No me lo van a decir. Sí, fue horrible. Yo se los aseguro. Y entonces todo eso pasa y dicen que no fue. Pero fue culpa del Kissinger, porque él provocó todo esto y de su presidente, Richard Nixon, ¿sí? Que por cierto estaba mal del corazón el señor ese, pero que era tan cruel. Y como el movimiento era medio rojillo, ¿verdad? Y como ya les dije, el Nixon era anticomunista de corazón, ¿verdad? Despiadado contra ellos, y el movimiento de los estudiantes era un tanto rojo. Entonces, pues, pasó lo que pasó, hizo lo que hizo, ¿sí? Un acto cruel, porque ellos siempre han mandado sobre México, ¿sí? O sea, México no se escapa, es su patio trasero. Ya espero que no, pero es muy difícil. Es muy difícil luchar con un país tan poderoso y luego pegado a ellos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. El pueblo debe de estar muy atento a esto y no despegar los ojos de su presidente AMLO y seguir y cuando voten cuando voten vosotros por la 4T y por el próximo presidente que venga, tienen que votar por toda su camada, ¿cómo se dice? Por todos los diputados y senadores del partido, porque si no, pues ¿de qué sirve? Es que votan por el presidente y no por su bancada, que sí, bancada, ¿verdad? Se llama, no por su bancada, y entonces la mayoría es de los partidos de derecha y de ultraderecha, y lo que diga el presidente, pues les va a pasar lo que le pasó al de Perú. Imaginaos nada más, ¿no? Entonces, ojalá eso no suceda en la Ciudad de México, en el país de México, pero pues por ahí va, porque los Estados Unidos están a la expectativa y están ideando cosas para que no siga la 4T, porque no quieren refinerías, no quieren esto, no quieren el otro, porque como venden gas, nos tienen a todo el mundo, estoy hablando en general, nos tienen para que les compremos todo, para que les sirvamos en todo, para que usemos su dólar como moneda internacional, para que los apoyemos en todo y ellos siendo los reyes y los únicos que pueden gobernar el mundo. Cuidado de eso, tengan mucho cuidado con esos tipos, son sucios, crueles y mentirosos. Como les decía, ¿no? Rafael Guillén no ha sido tocado, ¿no? A su familia jamás se le tocó, así como por ejemplo, ¿no? Hablando de Genaro, ¿no? Genaro Vázquez Rojas, hablando de él, seguimos con Lucio Cabañas Barrientos, ese señor, ¿sí? Con Lucio Cabañas, que tampoco se le tocó a su familia, tampoco la tocaron. A él no lo mataron como mataron a Genaro, como se tuvo que matar a Genaro Vázquez, ¿no? Porque era un rojo. Entonces, pero a Lucio no lo mataron, ¿no? A Lucio se secuestró, se llevó a gobernación con el presidente también, se habló, ¿verdad? Y él hizo ahí pacto con ellos y que se le manda a España. Se le mandó a España con todos los gastos pagados
y con su sueldo como el comandante Marcos, ¿no? Viviendo como rey, ¿sí? Y protegido por la guardia, por guardias del ejército mexicano, además, ¿sí? Con una seguridad tremenda. Imaginaos, ¿no? Todo eso, cosas que he vivido, ¿no? Que he vivido. Como les decía, a este señor Cabañas no se le tocó. Pero hay una pregunta, ¿no? La pregunta obligada es, ¿y por qué? ¿Por qué no se le tocó? La respuesta, pues, la sé muy bien perfectamente, ¿sí? Ahora, lo del subcomandante Marcos, ¿no? Esto ya, fijaos bien en esto, ¿no? Porque esto ya tiene más de 20 años en que el señor Manuel Camacho Solís fue comisionado para la paz y reconciliador en Chiapas e incluso fue a dialogar y así llegar a un acuerdo con el subcomandante Marcos. Porque debéis de saber, ¿verdad? Debéis de saber que Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces, ¿verdad? Era el presidente de México y que había nombrado a este señor Manuel Camacho Solís, ¿sí? Como mediador para llegar a un acuerdo que ya estaba planeado, ¿no? Y de esto, pues, al día de hoy, de lo que estamos hablando, ya tiene 28 años y meses, ¿sí? Y por un mes, fijaos bien, porque por un mes no llega a los 29 años, porque en enero ya son 29 años de esto. Mira, si vosotros no sabéis esta parte de la historia, pregúntenle a los ancianos y si no, investiguen, porque si os dais cuenta, desde ese encuentro hubo otros encuentros más, ¿sí? Porque sí se llegó a los acuerdos, no se tocó a la familia, hubo muy buen teatro y después todo quedó en calma, ¿sí? O aletargado, con un letargo muy prolongado. Chiapas siguió igual, nada cambió. Los clasistas, los latifundistas, los conservadores y los ricos, así como la clase obrera y campesina, siguió igual, pasando por Carlos Salinas de Gortari hasta Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y por último, ¿verdad?, Enrique Peña Nieto. Todo quedaba en tablas, nada pasaba, nada. Pero de pronto entra como presidente de la República Mexicana el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la cloaca se destapa, ya que el paramilitar subcomandante Marcos despierta de un letargo y empieza a amenazar y a lanzar una gran cantidad de maldiciones y majaderías insultantes hacia el presidente de México, AMLO, en sus siglas, ¿no?
Dice que, esto dice el subcomandante, porque no es comandante, dice que el Tren Maya no sirve para nada y que no van a dejar su construcción, que siga pues, ¿sí? Como una amenaza con sabotear de alguna de las formas dicha construcción o instalación, incluyendo incluso al tren. Dice que todo el programa pasando por la refinería, o por las refinerías más bien se diría, no sirven de nada. Y todo, absolutamente todo, está mal. Sí, señor. Que no ha hecho nada por Chiapas, que consultó al pueblo y le pidió permiso a la tierra, pero que se le olvidó que lo más importante era él, Marcos, que nunca le pidió permiso y que jamás llegaron a algún acuerdo. Esto como si él fuese el rey o dueño y manda más de Chiapas, ¿no? La pregunta obligada, ¿no? La pregunta obligada, ¿por qué no hizo nada desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto? ¿Qué lo motivó a despertar de su placentero letargo? La tan buena rama económica que le proveía el PAN para sostenimiento del supuesto movimiento en pro del mismo conjunto de partidos conservadores y de derecha, así como de ultraderecha. La raya de lo que fuera el supuesto ejército como pues su raya semanal o mensual, no sé, vestimenta, ¿no? Botas, uniformes, no sé, armamento de alto calibre, bajo calibre, municiones, etcétera, etcétera, vehículos, gasolinas y demás, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahora, su sueldo del comandante, que en ningún momento era poquito, ya que vivía muy cómodamente. Todavía le queda, ¿no? Vive muy cómodo, sí, como un hombre rico. Pero el pueblo de Chiapas, ¿cómo vivía? En la extrema pobreza. Por eso no le importaba nada, ¿verdad? Ni le importa ahora. Porque debéis saber que su hermana, integrante del partido PRI, sigue trabajando mucho, muy arduamente en los cargos que se le dan. ¿No es así, Marcos? No es así. Pero, ¿por qué siempre hay un pero? ¿Sí? Porque siempre hay un pero. Y es que hablar de dineros casi siempre es molesto, porque con el nuevo gobierno, ¿verdad? El recorte llegó y los sueldos se acabaron. Ya no hay dádivas ni viajes pagados. Todo eso se acabó. Ahora solo es lo que el PRIAM, ¿verdad?, le pueda arrimar. Y muy claro está que los poderosos y hasta los que le proporcionaron pues o que más bien no lo que porque no porque sí le proporcionaron, ¿no?
pero hoy en día se tiene que aguantar con lo que le proporciona el gobierno de los Estados Unidos para, para dificultar la 4T, ¿no? Porque ahora viene eso. Como ya no hay dádivas, como ya no hay dineros del erario para mantenerlo, pues ahora Estados Unidos le tiene que dar dineros. ¿Para qué? Pues para meterle piedras en el camino al señor presidente de México, Manuel López Obrador, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero eso, el pueblo de México no lo va a permitir. Recuerde, señor Marcos, y Estados Unidos y toda la élite, ¿verdad?, de la aristocracia, así como los conservadores, ¿no? Recuerden que todo esto cae bajo su propio peso y que si soy capaz de escupir hacia arriba, eso mismo le caerá en la cara. He dicho. He dicho. Bueno, pues todo esto ha pasado, falta todavía, ¿no? Porque es una historia larga, yo aquí le paro, pero sigue todavía, ¿no? ¿Qué pasó con los 43 desaparecidos, no? ¿Y cómo desaparecieron? ¿A dónde se los llevaron? Y todo eso, ¿no? Todavía falta, porque de ahí viene lo de, bueno, lo que pasó con Genaro Vázquez y con Lucio Cabañas, pero luego vienen sus familias de Lucio, ¿verdad? Viene los grupos directivos de Guerrero, ¿verdad? Los llamados cárteles, ¿verdad? Viene todavía vienen más, porque ahí en lo que fue ahí, eso, ahí sucedió lo de los 43, ¿y por qué sucedió? ¿Sí? Esto lo tengo muy presente también, pero en otra ocasión os lo contaré. Yo por lo pronto, ¿verdad? Busco y salir fuera del aire ya, ¿no? Mi salida y me despido con ustedes, el abuelo, ¿verdad? El de Hermendi.